Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es. Vale. Ahora vamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y en el día de hoy tenemos como invitado a Juanjo, que va a presentar su tercer libro. Además, los dos anteriores tuviste el detalle de venir aquí también a presentarlos. ¿Dónde lo voy a hacer mejor que aquí? Pues entonces, es que aquí se lo he dado amigos, pues es mejor sitio. En Tercios Viejos, la sala totalmente llena, pese al colapso madrileño, el bombardeo ruso sobre Polonia y los distintos acontecimientos del mundo mundial. Y además, con un título la más de sugerente del libro, porque es propaganda. Porque la verdad es que cada vez que lees las redes sociales, la cantidad de propaganda que nos bombardea de un lado o del otro, de arriba y de abajo, es absolutamente colosal. Ya que tenemos algún amigo romano, esto de los romanos, la propaganda ya la conocían bastante bien en aquellos tiempos, pero bueno, parece ser que a principios del siglo XX esto se desarrolló. Corrígeme si me equivoco, que el primer ministro de propaganda o ministerio de la propaganda fue en la Italia fascista. Sí. Vale. Sin embargo, todos conocemos al ministro de la propaganda. Por Dios, no veis la película, es malísima. Leer el libro va a ser mucho más interesante. Y además vais a pasar mucho más rato, vais a aprender mucho más. Hay algunas pelis que están muy bien y de hecho en el libro hablas del cine justamente como propaganda. Todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos gracias a Hollywood. Cuando le preguntabas a los franceses en los años 60 quién, en su opinión, había ganado la Segunda Guerra Mundial o había contribuido más a la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, los franceses respondían mayoritariamente que habían sido los soviéticos. Sin embargo, cuando les preguntabas a final del siglo XX, ellos te decían, y sobre todo tras las películas como Salvar al Soldado Ryan, que por supuesto que habían sido los americanos. Luego parece ser que la propaganda funciona muy bien. El oeste era absolutamente salvaje cuando llegaron porque los españoles jamás habían estado allí. Jerónimo era un indio también salvaje, salvo que se llamaba Jerónimo, que es un nombre muy indio, por supuesto. Y hablaba español. Y hablaba español. Siempre me acuerdo de la película de Ford Apache, cuando aparecen allí para hablar con Jerónimo, y entonces en la versión original en inglés, dice, de repente escuchas con un acento mexicano bestial, nosotros, la nación Apache. Y dices, ostras, ¿y aquí qué ha pasado? Vale, pues Alemania inventó la televisión. Bueno, no lo inventó, pero fueron los que más la desarrollaron. Sí. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de todo esto, de cómo se hacía la propaganda, porque cada vez que escuchas a Hitler, aunque no hables ni papa de alemán, te dan unas ganas terribles de invadir Polonia, como decía Woody Allen en alguna de sus películas. ¿Por qué cuando lees Mein Kampf te aburres como los hongos? O sea, yo soy de historia contemporánea y conseguí leerlo creo que al tercero o al quinto intento, porque aquello es literalmente un mazacote bestial. Pero sin embargo, joroba, ¿cómo dominan los tíos las redes sociales de aquellos años 20-30, que era la radio? Yo supongo que todo el mundo hoy en día tenéis el salón de casa orientado hacia el televisor. Mi abuelo lo tenía orientado hacia el aparato de radio, que era un mazacote, que era literalmente un mueble. Entonces, el cómo se juega con todo esto es lo que nos viene a contar Juanjo en un libro que podéis ver, que además, esto no sé si pasa a los filtros de las redes sociales con tanta banderita, pero la portada está muy bien elegida. Y si os parece, en lugar de hacer, como siempre, que viene aquí el autor, nos suelta la chapa y luego preguntáis, vamos a intentar hacer un diálogo. Entonces, a mí me toca hacer la introducción, ahora Juanjo va a hacer una pequeña introducción y luego vamos a hacer una pequeña rueda de preguntas. Si entre la rueda de preguntas, que yo me he traído una chuleta, queréis preguntar cualquier cosa, no tenéis nada más que levantar la mano, como los alumnos buenos, y si no, sacaré mi regla metálica y os llamaré al orden. Y de cara a la pared. Y de cara a la pared, por supuesto. Pues Juanjo,
Te pusiste un día a hacer esto y ¿por qué? ¿Te lo pidieron? ¿Te apeteció escribirlo? Bueno, lo primero, gracias a todos por venir. La cuestión es que es un tema que siempre me ha fascinado, el tema de la propaganda. O sea, mis anteriores libros no tienen nada que ver con este, pero los anteriores eran anécdotas e historias un poco transitadas y poco conocidas de la Segunda Guerra Mundial, pero este es un tema que siempre me había interesado, partiendo sobre todo del tema del cine, precisamente del cine de propaganda, de Leni Riefenstahl y sus documentales de propaganda, que son evidentemente un ejemplo de la propaganda más clara y más flagrante que existe, que de hecho se sigue estudiando en las universidades, porque además, luego si queréis lo podemos hablar un poquito más, utilizaron técnicas cinematográficas que en el día de hoy se siguen utilizando, ¿no? Y es un tema tan interesante y además que encima, además ahora en estos tiempos que corren está tan a orden del día la cuestión de la propaganda, que bueno, pues que vi que era la posibilidad ya de terminar el libro, darle el carpetazo, pues ya llevaba algunos años detrás de ir haciéndolo, de terminarlo, y visto que era un momento bastante importante. Y es un tema, la verdad, que es un tema muy interesante. En cuanto empiezas a bucear un poquito en la propaganda nazi, y concretamente te das cuenta de que la propaganda estaba en cada rincón, en cada esquinita de Alemania, y luego ya evidentemente de Austria y todos los territorios ocupados estaba metida la propaganda. O sea, eso se puede ver perfectamente en el libro, como se toca todo, todos los palos lo tocan. Pues lo primero de todo sería, vamos a ver, se suponía que la Alemania de los años 20 era una sociedad industrializada, avanzada, que había una vanguardia, que había una clase media, que había una gran cultura. Entonces, ¿cómo se dejaron de alguna manera embaucar o seducir por la ideología nazi? ¿Qué les ofrecía que de repente, en ese principio de los años 30, les hace ser el partido más votado y el partido mayoritario, aunque no tenga la mayoría absoluta en el Reichstag? Bueno, la verdad es que habría que remontarnos básicamente al final de la Primera Guerra Mundial, que entonces no se llamaba Primera Guerra Mundial, le llamaban la Gran Guerra, porque hasta ese momento no había nada más que esa. Luego ya sabemos lo que pasó después, que se lió parda y ya está, tenemos la segunda. Y esperemos que no se dé una tercera. ¿Qué es lo que pasaba? Que primero terminas de una guerra y encima pierdes. El hecho de perder una guerra, pues claro, te queda, por decirlo finalmente, pues la espinita clavada de decir, hemos luchado aquí, hemos dejado un montón de vidas y tal y cual, y hemos perdido. Y aquí surge una cosa que se la conoce como la puñalada por la espalda. O sea, ellos no se sienten realmente perdedores, sino que les han hecho perder. ¿Quiénes han hecho perder? Los políticos, entre ellos sus mayores enemigos, que luego veremos que son los judíos. Entonces, para ellos les han traicionado. Entonces, esa derrota no es simplemente una derrota, sino es realmente una traición. Entonces, eso ya es un elemento importante de cómo la gente se va hacia la ideología nacionalsocialista, porque hace mucho hincapié precisamente en eso, en ese orgullo alemán de que somos, como bien decía él, un país avanzado, somos los más mejores, por decir una manera, y nos sentimos humillados por esta derrota que no tenía que haber sido una derrota. Y luego además se juntan otra serie de circunstancias. Después de una guerra hay que pagar lo que podríamos llamar en una comunidad de vecinos las derramas, ¿no? Hemos destruido un montón de cosas, hemos invadido otro país, tal, y hay que pagar. Y el que pierde es el que paga. Es así. Entonces, claro, llega en Versalles se firma el dichoso Tratado de Versalles y se le dice, señores, como habéis perdido, aquí os toca a vosotros el marrón. Y eso ya implica también otro problema, que es hacer frente a esos pagos, aparte de todos los daños que han sufrido en Alemania, los muertos, los destrozos, etcétera, que ellos tenían. Más, encima viene crisis. Nos encontramos con varias crisis económicas, ya rematada con la crisis del 29, ya, que es la última, en la que el dinero no vale prácticamente nada. Hay un paro galopante, o sea, hay un descontento social tremendo. Y en esas situaciones de descontento tan grande es donde este tipo de cosas fluyen. Los extremismos. Llámalo extremismo de derecha, extremismo de izquierda, pero los extremos florecen generalmente cuando hay épocas de auténtica crisis. Y allí, en esa época, en esa Alemania de entonces, hay una gran crisis.
Y ellos pues son como los radicales, los que rompen con la política de toda la vida, con esos políticos de bombín y de traje chao, de tal, esos que llaman decimonónicos, ¿no? Entonces ellos hacen una especie de nueva política y eso es atractivo también. Y eso es una de las cosas porque también le llama, ya empieza a llamar la atención a la gente. Por supuesto, la parafernalia de los uniformes y todo ese tipo de cosas, pues también hacen una imagen muy potente que llama mucho la atención. Eso para resumirlo de una forma rápida, porque son muchas más cosas, pero bueno, la idea global es más o menos eso. ¿Hasta qué punto podríamos decir que la sociedad alemana de los años de entreguerras estaba manipulada? Porque siempre se podría rebatir de, bueno, la puñalada trapera. Bueno, mira, verdaderamente el frente de occidental se había hundido y las tropas ya ni obedecían y el Kaiser se había fugado cual cobarde al extranjero. Luego, verdaderamente, Alemania tácticamente había perdido la Primera Guerra Mundial. O es que nos obligaron a pagar terribles reparaciones de guerra. Bueno, podríamos haber hecho como los austrohúngaros, volver a partiros en 5 grandes estados o en 10 o 12 y de esa manera Alemania no hubiera podido tener una Segunda Guerra Mundial, o vete tú a saber si encabeza la tercera, porque últimamente como están las cosas... Entonces, es cierto que la sociedad alemana tiene muy claro en el periodo de entreguerras el dictat de Versalles, hemos sido traicionados porque verdaderamente no llegamos a perder la guerra, pero esto es un sentimiento, una idea que surge por sí misma en la población alemana, o es una manipulación a largo plazo para hacerse con el poder. Hombre, lógicamente es una forma también de una manipulación, o sea, sí es clave que toda esta situación que yo os he expuesto antes es una situación real. Esto no quiere decir que cada alemán pensara exactamente de esa manera, pero sí está claro que una de las tácticas precisamente de la propaganda es hacer una cosa que es pequeña, que parece que es insignificante o no tan importante, la conviertes en un problema gordísimo y lo conviertes en un problema más allá del que es. Y tú intentas aportar soluciones. Evidentemente no aportas ninguna solución ni a corto plazo ni nada. O sea, realmente tampoco aportan soluciones, pero sí apelan sobre todo al sentimiento. O sea, lo que busca la propaganda, y en este caso lo consiguen, es más que apelar al raciocinio de la persona que está escuchando, a la persona que está leyendo un periódico, no va precisamente a la razón. Va al corazón, al sentimiento, a los miedos más grandes. Por ejemplo, pues el miedo a quedarte en el paro, el miedo a morirte de hambre, el miedo a que pueda haber una guerra, etc. Entonces, ese tipo de cosas pues van calando. Evidentemente, también es verdad que hay una situación política que la República de Weimar que, pues hombre, muy bien, no funciona. Porque de hecho, desde que se establece la República de Weimar hay un montón de elecciones. Se están haciendo elecciones constantemente. Está la gente más tiempo votando que en las cervecerías. Y eso los nazis lo supieron aprovechar. Sí, como los gobiernos de Macron, ¿no? Uno detrás de otro, sí, y a ver cuánto queda después. Pero es que a mí esto de lo de últimamente olvidarte de los datos y apelar a los sentimientos, joroba, como me suena como de mucha actualidad. Entonces yo no sé si los políticos de hoy en día, o sea, te han leído el libro antes de que lo publiques, o han bebido justamente en toda esta propaganda de... Ojalá hubiera sido que lo hubiera leído, pero no. De toda esta propaganda del periodo de posguerra. Entonces, digamos, el Partido Nacional Socialista, los nazis, llegan al poder gracias a la propaganda, gracias al descontento o gracias a un conglomerado de cosas y de razones. Llegan a un conglomerado de cosas. O sea, aparte de aprovecharse el descontento de la gente y evidentemente utilizar la propaganda, ellos lo que hacen es... Bueno, primero hay que tener en cuenta que ellos intentan tomar el poder por la fuerza. O sea, se hace un golpe en Múnich que sale fatal, entre ellos va Hitler a la cárcel, bueno, va a la pensión, porque en realidad el tío vivía como si estuviera en un hotel, eso hay que verlo ahí. Tenía todas las comodidades, le visitaba a todo el mundo, o sea que estaba preso, pero no se entiende muy bien por qué. Bueno, pues después de intentar el golpe, porque ellos intentan hacerlo, como digo, por la fuerza, entre todo,
un poco copiando de Mussolini, porque en definitiva Mussolini lo hizo años antes, en la famosa marcha hacia Roma, pero a Mussolini le funciona. A Hitler no le funciona la jugarreta, y eso yo creo que es precisamente un punto de inflexión muy importante, porque es donde cuando él, en la prisión de Landsberg, que es donde está la pensión Landsberg, que es como la llamo yo, porque bajo la prisión estaba en una pensión, bueno, pues ahí precisamente él es donde escribe Mein Kampf, ese libro tan conocido y tan infumable, porque la verdad es que es farragoso de leer, es bastante farragoso de leer, y es donde él ahí empieza a aplicar esto que decimos de lo que parece que está en tanta actualidad. O sea, que muchos no han leído mi libro, sino leyeron o han aprendido un poco de lo que escribió Hitler. Con respecto al tema de cómo llegaron al poder, entonces, como vieron que de esa manera no podían, pues vamos a intentarlo por la vía democrática. Voy a aprovecharme de la democracia para acabar con ella. Entonces se presentan las elecciones, que se consiguen votos por aquí, que se suben, que bajan, y bueno, pues en las últimas elecciones pues no consiguen mayoría, pero hacen pactos con los otros partidos de derechas o conservadores y consiguen distintos puestos importantes en el gobierno. Y ahí ya empiezan a meter la cabeza. Bueno, Hitler consigue que le hagan presidente. El canciller Hindenburg, que está pobre más para allá que para acá, pues está el hombre muy mayor, bueno, pues le convence y lo mete un poco ahí. Como de momento no consiguen todo el poder que ellos quieren realmente, y consiguen además el poder y consiguen muchos votos a base de amenazas, no solamente con campaña electoral y con eso, sino ponerte directamente en un colegio electoral donde la gente va a votar y colocas a tus camisas pardas en la puerta, como diciendo, ya sabes a quién tienes que votar, ¿no, majete? Eso por un lado, y luego perseguir a los contrincantes políticos. De hecho, en el Reichstag se dieron casos en los que detrás de los diputados de izquierda se colocaron miembros de la SA para amenazarles, para que dieran votos a las propuestas que daban los nazis. O sea, imaginaros que no solamente llegas al poder por la vía democrática, o sea, la vía democrática, pero con esos subterfugios. Cuando sucede el incendio del Reichstag, que se le culpa a un miembro de extrema izquierda de quemarlo y todo esto, pues ya le dan el broche de oro para que él en ese momento consiga plenos poderes, y a partir de ese momento, pues señores míos, se acabó la República de Weimar, se acabó la democracia y empieza el Tercer Reich. Que el Tercer Reich no lo llamaron los nazis, no llamaron jamás el Tercer Reich, lo llamaban el Reich, el imperio, ¿no? Que sería la traducción. Y ahí ya tenemos, y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza este gobierno que duró esos 12 largos años hasta mediados del 45. Pero parece que a los alemanes no les sentó nada mal, porque de hecho las concentraciones que organizan y la parafernalia, sobre todo esa parafernalia de las concentraciones de Nuremberg, con antorchas, con banderas, con uniformes, esto luego se disolverá como un azucarillo, pero ¿hasta qué punto las concentraciones de Nuremberg, o sea, toda esa, era una puesta en escena, era ganarse al pueblo alemán y hacerle partícipe de un nuevo renacimiento o algo similar? Sí, bueno, en realidad todo es una puesta en escena. Evidentemente, muchos de los que hay allí, evidentemente apoyan toda esa situación. Lo que pasa que ellos lo tienen todo perfectamente calculado. Para esto, precisamente, aquí nuestro amigo Goebbels era un mago, organizaba milimétricamente cada uno de los actos. De hecho, no sé si es exactamente en el momento en el que consigue hacerse presidente Hitler o cuando le dan los plenos poderes. Hay un momento que es como cuando sale el Papa y dice, hemos elegido Papa, sale el Papa a saludar y se monta lo que se monta, pues él sale a un balcón y ahí previamente se han hecho una especie de procesiones de antorchas y tal y cual, y todo eso parecía que era una cosa, a la gente se le ha ocurrido venir con antorcha, mira, no tiene un caso una antorcha y de repente voy a salir con una antorcha y todos nos juntamos con la misma antorcha. Estaba perfectamente organizado. Se organizaban autobuses que venían de aquí y de allí para organizar todo esto. Y en el caso de las concentraciones de Nuremberg, que esas concentraciones son bastante conocidas, porque de hecho hay un documental hecho también por Riefenstahl, que es El triunfo de la voluntad.
Y ahí se ve perfectamente cómo estaba todo tan milimétricamente estudiado, ¿no? Cómo estaban todos perfectamente uniformados, colocados de forma milimétrica, cómo está todo exactamente iluminado de una forma muy específica. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es que el campo Zeppelin, que era en Nuremberg, donde se pretendía hacer todo esto, se llama campo Zeppelin porque ahí es donde se empezaron a hacer las pruebas de los zeppelines. Pero después de lo del Hindenburg se dijo, mira, esto es una animalada, es peligrosísimo, vamos a apartarlos a un lado. Porque a los alemanes una de las cosas que les gustaba mucho es hacer las cosas grandes. O sea, burro grande, ando no ande. Bueno, pues ahí se tenía previsto hacer un centro para los congresos con unas columnatas alrededor impresionantes, pero bueno, no daba tiempo y costaba mucho dinero. Entonces cogieron todos los reflectores que tenía la Luftwaffe, los reflectores antiaéreos, que tienen una potencia de luz tremenda, y los colocaron alrededor, que eran columnas de luz. Podéis buscar imágenes incluso en internet que se ve perfectamente y la verdad es que impresiona. O sea, yo lo estoy contando, se me ponen los pelos de punta solamente de imaginarme cómo era aquello, imaginaros estar allí. Porque aquí una de las cosas que hacen es utilizar la psicología de las masas. O sea, tú solo puedes ser una persona muy, muy fría, lo tienes todo muy clarito, pero cuando te juntas con miles de personas, es muy difícil no hacer lo que hacen esas miles de personas. Por eso hay también una foto también muy curiosa en la que hay en una plaza una reunión de un montón de gente, todos saludando a Hitler, y sin embargo hay uno que está así. Sí. Eso es una gota en mitad del océano, todo el resto está haciendo lo mismo, menos él. Eso es un caso, vamos, rarísimo, lo que se llama un raravis, o sea, eso es súper raro. Bueno, pues todo eso está totalmente preparado. Si Hitler se acercaba a unos niños, ya estaban los niños preparados, no se sabe cuánto tiempo antes, para que se sabía, para darle las florecitas o ese tipo de cosas. Todo estaba milimétrico. Y eso precisamente, cuanto más ostentoso, más grandilocuente, más éxito tenía. Precisamente por eso, por ejemplo, tenía, yo que sé, en Roma tenía tanto éxito la lucha de gladiadores y esas cosas en el Coliseo. ¿Por qué? Porque los partidos de fútbol lo tenemos ahora. Es lo mismo. Son lucha de gladiadores con un balón, pero en definitiva el concepto es igual. Y los nazis, pues en este tipo de cosas, las concentraciones lo hacían exactamente igual. Que por cierto dejaron de hacerlo cuando ya estalló la guerra, dejaron de hacerlo. Y curiosamente el que se iba a hacer por último se iba a llamar Congreso de la Paz. Nada menos. O sea que, cuidado. Bueno, lo que pasa es que tenemos un rebaño de coreanos y de chinos desfilando y todo el mundo haciendo comentarios de joder, lo que han sacado los chinos la última vez de no sé. Pues es básicamente lo mismo, ¿sí? Yo, fíjate, tenía un profesor y él era de física y nos explicaba en las clases de física cómo organizar en un meeting si quieres reventarlo o si quieres potenciarlo. Y es situar en el centro de la sala al director de orquesta, de los que van a tener que llevar los aplausos o los abucheos, y el resto repartirlos en X por todo el aforo. De tal forma que la persona que está en el centro, si decide abuchear, el resto van poco a poco abucheando y vas contagiando lo que tú decías de... Como el de al lado abuchea, pues yo también. Como el de al lado empieza a aplaudir, pues nosotros también. Entonces, todo esto de acudir a la psicología de las masas, pues tiene eso aquel. Pero vamos, ¿hasta qué punto es la comedura de coco del pueblo alemán? ¿O hasta qué punto no lo sabían? ¿O hasta qué punto llega la propaganda? Porque ahora estamos en todos los sitios con la palabra genocidio, 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 genocidio. Y bueno, los alemanes sí realizaron un genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿hasta qué punto utilizar la propaganda llega a que lo justifiquen, a que lo entiendan, a que lo apoyen? Pues un poco a todo. Pero claro, para que se llegue a esa situación, nos tenemos que poner en situación. Los nazis llegan al poder y en el momento que llegan al poder establecen una dictadura y en ese momento lo controlan todo. Quiere decir, controlan la radio, si hay cualquier emisora de radio que no sea afín, la cierran y se la quedan para ellos. Si es un medio de comunicación como la prensa, que en Alemania además, justo antes de que llegaran los nazis al poder, había montones de publicaciones de todo tipo. Había además una gran libertad
de prensa, había incluso revistas abiertamente gays, por ejemplo, o sea, de lo que ahora mismo nos parece algo normal. En aquella época existían publicaciones incluso específicas de estas, las había de cocina, las había de caza, las había de todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento ellos, todos los medios de comunicación los controlan. Para esto está precisamente el Ministerio de Propaganda que crea Goebbels, ¿no? ¿Qué sucede? Que ellos controlan la radio, controlan la prensa, controlan, evidentemente, cualquier elemento de disidencia, como pueden ser sindicatos, otros partidos políticos, por supuesto. Entonces, con eso, ¿qué es lo que consigues? Es que todo el mundo escuche lo mismo, por todos lados, escuche y lea exactamente lo mismo. Por eso, precisamente, Goebbels, no sé si lo dijo exactamente así, pero él dice que la única verdad que se cuenta es la verdad que él diga. O sea, a él no le importa la verdad, es la verdad que él diga. Entonces, así sucede que al principio estaba comenzando la debacle de Stalingrado, aunque luego no les quedó más remedio que reconocer la debacle de Stalingrado, ellos mismos decían que estaban venciendo, que estaban ganando, no sé qué. De hecho, se mostraban imágenes de combates en Rusia cuando ni siquiera estaban esos combates que se mostraban en los noticieros no estaban en Rusia, no eran en Rusia. Por ejemplo, en el cine, antes de que empezara una película, se ponían noticieros. Bueno, todos habéis conocido el Nodo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el Nodo nuestro es una copia de los noticieros alemanes. Bueno, pues en esos noticieros pues siempre ganaban, jamás se perdía. Entonces solamente cuentas la verdad que tú quieres que la gente sepa. Pues como eso es cuando llega, por ejemplo, en la cuestión de la educación. Llegas a la educación y ¿qué haces? Por supuesto, todos los judíos los quitas de la educación, del derecho, de los funcionariados, de todos sitios, los quitas de en medio. Y a cualquiera que sea, por supuesto, disidente. Y adoctrinas u obligas, también en otros casos, a los maestros, por ejemplo, a enseñar unas determinadas materias a los niños. Por lo tanto, ya estás manipulando desde que son desde el jardín de infancia, desde el kindergarten. Desde ahí ya los estás manipulando. Bueno, tanto es así que hasta para un ejercicio de matemáticas que podría decir Pepito tiene 4 manzanas y le da 2 a Pedro, ¿cuántas le quedan? Que eso podría ser lo más fácil para un niño pequeñito. Allí no, allí lo que ellos calculaban es decir, bueno, si cuesta una persona con una discapacidad, digo discapacidad porque ellos no lo llamaban así, una persona con discapacidad cuesta tanto Reichsmark, tanto dinero al Estado, si estos no estuvieran, ¿cuánto dinero se ahorraría el Estado? Por ejemplo. ¿Sabes? Lo cual estás diciendo, vale, si los quitamos de en medio, el Estado se ahorra no sé cuánto dinero. O sea, algo tan simple como eso. Y es curioso porque yo he leído quejas de profesores, de padres a profesores, en los que no se quejaban de ese tipo de ejercicios. O sea, se quejaban de otras cosas, se quejaban de que ese niño no aprendía tal, no aprendía cual, pero no he leído ninguna carta ni nada, ninguna queja de los padres de por qué se hacían ese tipo de ejercicios. ¿No? Luego, cuando los niños ya eran son más mayores, pues vas a las juventudes hitlerianas y las niñas igual. En este caso a las jóvenes alemanas. Y ahí también les estás adoctrinando. Ya les estás enseñando. Y a los chavales, sobre todo, se les prepara para la guerra. En el ejército también existía el adoctrinamiento. O sea, también es verdad que cuando se habla de los alemanes, generalmente el ejército alemán, se dice el ejército nazi. Bueno, era el ejército alemán y luego estaban los nazis, que es otra cosa. Y dentro del mismo ejército también se adoctrinaban las tropas. También había unidades de propaganda que se dedicaban al adoctrinamiento y ese tipo de cosas. Entonces, si unimos la educación, luego a las mujeres, evidentemente, también se les quitaba de determinados trabajos porque las mujeres tenían que estar en casa, teniendo hijos para el Reich, principalmente si eran chicos, para que fueran soldados, y como se suele decir, a sus tareas. No podían tener ese tipo de libertad. O sea que tenemos que sumar un montón de cosas de estas. Fijaros, la radio, la prensa, lo que decía, las mismas noticiarios que veías en el cine y la educación, pues todo eso hace que la sociedad termine pensando como te están contando. Y evidentemente la historia la estás constantemente manipulando. O sea, incluso la historia de mucho más atrás.
Me estás empezando a destripar, tío, la última pregunta. O sea, pero tú me estás hablando de la Alemania de los años 30 o de la autonomía de no sé qué que nos estamos imaginando todos. Todo el mundo que hable el mismo idioma, los profesores que no sean de nuestra ideología y los funcionarios todos fuera. Las mismas noticias, las mismas repeticiones, organizamos una manifestación. No me jorobes que hay partidos políticos en España que desfilen con antorchas. Alguno que otro creo yo haber recordado haber visto. Es que esto es maravilloso. O sea, es que la última pregunta, déjame que salte a la última pregunta porque, vamos, viene a colación, porque yo solamente que la gente escuche la verdad que yo quiero que escuche y el resto no quiero joder, es que me has tocado lo de las matemáticas inclusivas con perspectiva de género. O sea, yo lo de tener que explicar, o sea, lo de las perspectivas con las matemáticas, o sea, es una de las cosas. Esto era lo mismo, perspectivas de género en los nazis en los años 30. Si pones tantos judíos dentro de una cámara de gas, es cierto. No, o sea, no sé si llegaron a eso, pero vamos, le debió de faltar muy poquito. Pero digamos, o sea, haciéndole exageraciones, tú estás acostumbrado a que te digan, la violencia es buena. El judío es culpable. Es decir, cuando tienes toda la sociedad inculcándote lo mismo, al final, bueno, venga, no me voy a la última, porque nos falta el colofón, nos falta la radio y la televisión y el cine. Porque entonces, por supuesto, era el cine, lo que has comentado tú del noticiero alemán, claro que los franceses tenían el suyo y los británicos también, sí, y los norteamericanos. Claro. O sea, lo que ocurre es que, claro, cuando estás en una dictadura, lo que aparece allí es solamente lo que tú quieres que verdaderamente aparezca y lo que quieres transmitir a los demás. Entonces, ¿hasta qué punto hoy en día serían redes sociales? Hace unos años, es que hay un partido político que ha empezado a utilizar mucho las redes sociales para potenciar los votantes y sus mensajes. Dice, bueno, pues las redes sociales que hoy en día lo utilizamos, creo que sinceramente todos, y para informarnos muchas veces, porque incluso más rápido, y si sabes, lo único es eso, si sabes seleccionar, porque al menos variedad hay. Entonces aquí es que no había variedad, o sea, tú escuchabas una radio, todo lo mismo. Una misma prensa, aunque eso sí mantenías las cabeceras, ¿no? Te digo de los periódicos. Sí, muchas se mantenían, otros se crearon específicamente, los crearon ellos específicamente, pero sí. Pero digamos, donde mayor énfasis o lo que mejor consiguieron utilizar sobre todo fue el adoctrinamiento y la propaganda a través de la radio. Sí. O sea, el cine también, el cine tiene su parte, pero es la radio. Sí, fundamentalmente en la radio, sí. ¿Y cómo consiguen hacer eso de la oratoria? Por cierto, otra vez, ¿todo esto de la propaganda es verdaderamente invención de Goebbels o tiene una fuerte inspiración? No, para nada. O sea, sostiene, bueno, aquí ya sabes, nuestros amigos romanos saben perfectamente de que ya los romanos sabían utilizar muy bien la propaganda. No es un invento de Goebbels, lo que pasa es que Goebbels sí supo aprovechar muy bien las nuevas técnicas y los nuevos medios para hacer efectiva esa propaganda. O sea, clarísimamente. La cuestión del uso de la radio, que quizás es verdad que es el medio más potente, y es que llega a mucha gente. Es decir, yo pongo una radio aquí y todos los que estamos aquí, veas la radio o no la veas, la estás escuchando. En el cine tú tienes que ir a una sala y ponerte delante de un proyector, y de la pantalla y verla. La radio se puede escuchar en montones de sitios. Ellos, aparte de que se podía escuchar en muchos sitios, había sitios públicos específicos donde ellos ponían aparatos de radio. En ejemplo, en la Wehrmacht, las compañías también llevaban su equipo de telecomunicaciones, llevaban radio. De tal manera que muchas veces que cuando Hitler tenía que hablar, se cogía y se encendía la radio para que incluso las tropas lo escucharan, ¿no? De hecho, el Ministerio de Propaganda, como vio la importancia de la radio, hizo una cosa, que es crear una radio barata, de bajo coste. Y entonces empezó a que la gente pudiera comprar unas radios baratas. Claro, tenía truco. La radio cogía muy poquitas emisoras, solamente las emisoras que el Reich permitía,
Y de hecho, incluían las radios una tarjeta que te dejaban bien clarito que la radio no se podía manipular, ni se podían escuchar emisoras del enemigo. Esto principalmente cuando ya estalló la guerra. Bajo pena de arresto y posiblemente, pues eso, ya sabemos todos a dónde iba la gente, al campo de concentración. Y claro, ahí está un elemento muy importante que has hecho tu referencia, que es el tema de la oratoria. Claro, Hitler tenía un pico de oro. Aunque, como decías antes también, lo escuchas y no entiendes patata de lo que está diciendo, pero el tío sabía muy bien transmitir a quien le entendía. Y es que además, él lo ensayaba todo, o sea, hay incluso fotos que aparecieron hace unos pocos años en los que él se ve haciendo poses y tal, porque él hacía también con las poses muchísimo énfasis en lo que contaba. Y la técnica es, por resumirla de una forma muy simple, es ir de menos a más. O sea, primero, él llegaba tarde, cuando había un meeting llegaba tarde siempre, lo cual ya creaba mucha expectación. La gente está diciendo, joder, ¿cuándo viene este hombre? Claro, ¿no? Pero encima en alemán, yo lo traduzco, hago traducción simultánea. Entonces, cuando él llegaba, ya la gente ya estaba evidentemente muy expectante ante lo que iba a suceder. Y encima él se acercaba con más o menos parsimonia al estrado, ¿no? No con prisa, diciendo, coño, que llego tarde, no. Despacito, tranquilo, todo el mundo, encima sonando la música, todos cuadrados y tal. Una vez que se colocaba delante del atril, se quedaba quieto. Y se quedaba callado. No necesitaba decir que la gente se callara, porque según se subía al atril, se quedaban todos callados y facto. Y aún así, esperaba un minutito a empezar a hablar. Fijaros, eso ya está creando constantemente una atención que no ha dicho nada, pero ya está todo el mundo pendiente de él. Y él primero siempre empezaba a hablar suavemente. Alemanes, hermanos, hermanas, no sé qué, tal. Y según el tío iba contando lo que él quería contar, que estaba, ya os digo, perfectamente sincronizado, perfectamente estudiado, iba subiendo el volumen. Y claro, la imagen que tenemos de él es cuando está enfadado, que está siempre diciendo y dando muchos aspavientos. Con eso está reforzando el mensaje que él dice, y es la imagen que nos ha quedado a todos. Pero si viéramos un discurso completo, vemos que va creciendo. Y luego estaban, los que bien decías tú antes del profesor que en momentos determinados que ellos sabían, enaltecían a las masas, gritando, o aplaudiendo, o haciendo el Sieg Heil, que era, digamos, el hola, ¿cómo estamos?, en Alemania nazi, ¿no? Y entonces, esto lo estás viendo y lo estás escuchando. Y aparte, es que era prácticamente obligatorio. Es decir, por ejemplo, en las universidades y tal, separaban las clases para escuchar los discursos del Führer. Se paraban y todo el mundo a escucharlo, aunque no quisieras. Entonces, claro, si es lo único que hay, te ponen eso, y encima lo único que te ponen, o lo mayoritariamente te ponen muchas marchas militares y ese tipo de cosas, pues claro, imagínate cómo crece todo esto. En el cine estaba lo que os decía antes de los noticieros. Lo que es el cine, vamos a ver, el cine de puro entretenimiento, ahí había propaganda, pero la propaganda era mucho más sutil. Hablo en el cine normal de entretenimiento, no hablo en los supuestos documentales. O sea, como hemos hablado antes de Olimpia y el otro. También está la película de Judío Eterno, que es clarísimamente, bueno, es una de las obras antisemitas más fuertes que hay, o el Judío Sus, que son quizás los más... Pero eso fue, digamos, un poco en unos primeros tiempos. Luego ya el tema del cine se suavizó bastante a nivel de propaganda. Se soltaban cosas de forma sutil, porque Goebbels se dio cuenta de que dice, es que a la gente le estamos dando demasiada propaganda. Vamos a darle propaganda, pero vamos a darle un poquito de cuartelillo. Y como él era un amante del cine, porque era un fanático del cine, pues él, bueno, de hecho, una de sus amantes era precisamente una actriz, bueno, pues lo que hizo fue películas más suaves, más ligeras, y siempre con alguna pincelada de propaganda, pero más suaves. Luego, por supuesto, las que no eran tan suaves eran, las llamamos películas históricas, en las que contabas grandes batallas, en las que, por supuesto, los alemanes siempre salían vencedores. Federico el Grande. Por ejemplo, Federico Grande, ¿no? Sería un ejemplo que precisamente Federico era uno de los pocos cuadros de otra persona que no fuera Hitler o Spásticas o cosas así que tenía Hitler en su despacho. Un cuadro de Federico el Grande, ¿no?
Entonces, bueno, pues se recurría un poco también a ese tipo de películas, precisamente pues, para agradecer a la gente, pero ya nos damos cuenta que es una propaganda un poquito más, no es muy suave, sobre todo a nivel de ir en contra de los judíos, que en el cine se suavizó bastante eso. De hecho, en la película esta que estamos hablando, esta de Federico el Grande, se quitaron un montón de tropas del frente para hacer de extras en la película. O sea, hasta qué punto el poder que tenía Goebbels para esto. O sea, eran auténticos soldados. Igual que vimos en el Salvador Soldado Ryan en las escenas del desembarco, que muchos son soldados reales, son soldados, creo que son irlandeses, porque creo que se filmó esas secuencias en Irlanda. Pues aquí la mayoría de los soldados que se ven en esas batallas son soldados reales que los trajeron del frente. O sea que... Como en 55 días en Pekín, que los chinos no eran chinos, eran los reclutas de la acorazada Brunete, que le dijeron, y mirar hacia abajo para que os tape el sombrerito y no sé. Todos los comerciantes chinos que había en Madrid, que eran y todos para allá. Sí. Hay otra... Bueno, los americanos también lo hicieron no solamente en esta. O sea, por ejemplo, en Patton, la película Patton, bueno, sí. Pues lo mismo, o sea, o la batalla de las Ardenas. O sea, tú ves tanques alemanes y son tanques de la división acorazada Brunete. O sea, pero bueno, Patton 48. Otra manifestación de la propaganda, por ejemplo, una es la arquitectura. Y sobre todo esos diseños del nuevo Berlín, de los nuevos manifestódromos, que también surge en Italia, y Italia tiene sus construcciones, y aquí en España también tenemos de esos años 30, 40. Yo diría que más que la pintura, tal vez el cartel propagandístico, o sea, lo que es el desarrollo de los carteles de propaganda en la Alemania de los años 30-40 es literalmente colosal. La música, porque vamos, lo de Wagner, ya me acuerdo de la película de Woody Allen, que van a un concierto de Wagner y le dice, es que siempre me haces lo mismo. O sea, te sales cuando interpretan a Wagner, dice, es que cada vez que lo escucho me dan ganas de invadir Polonia, y por eso haces una referencia a un tipo de música determinado. O incluso a la literatura, rescatando mitos y tradiciones y sagas. Y todo eso, ¿cómo se utiliza para justificar tanto al régimen como luego posteriormente la guerra? Bueno, pues a ver, partiendo de, por ejemplo, empezando por lo que has dicho primero de la arquitectura. La arquitectura nazi bebe de la arquitectura clásica. O sea, intenta copiar la arquitectura clásica de griegos y romanos. Evidentemente con el toque nazi. ¿Qué es? ¿Cómo sería el toque nazi? A lo bestia. Es decir, yo no voy a hacer un arco del triunfo. Voy a hacer el arcón del triunfón. O sea, una cosa descomunal. Copiando precisamente al Arco del Triunfo de París, por ejemplo, que es el que quieren tomar como ejemplo, quieren hacer uno que es entre 8 y 10 veces más grande. O sea, bastante más grande. De hecho, en Berlín todavía quedan restos de las pruebas que se hicieron para ver si el suelo de Berlín era capaz de soportar tantísimo peso. Es un cilindro metálico, de hormigón y metal, que lo colocaron en el suelo y para ver cuánto soportaba el peso del hormigón. Porque claro, es que Berlín está en una zona que es pantanosa. Entonces, para construir es bastante complicado. Entonces hay que hacer muchísimas pruebas y muchísimos cálculos. Bueno, pues todo lo que se buscaba es lo mismo, a lo grande. Y entonces Hitler, una de las ideas que él tenía, y apoyado por su arquitecto de cabecera, que era Albert Speer, pues quería crear la que sería la capital de la Gran Alemania, que sería Germania. Entonces quería convertir Berlín en esa capital que se llamaría Germania. Entonces, lo que él pretendía, pues eso, es hacer unas grandes avenidas para hacer sus manifestaciones, llegar además a un sitio que sería un gran pabellón inmenso en el que se juntarían miles de personas para hacer esos congresos y esas reuniones descomunales, y todo en un paseo grandísimo, que ahora sería, digamos, como la avenida Unter den Linden de Berlín, pues continuar esa misma avenida en grande, ¿no? Por supuesto, tirando todos los edificios de alrededor, todo ese tipo de edificios magníficos, sobre todo de mucha piedra. Ahora, concretamente en Berlín, de aquellos edificios, el único que queda realmente en pie, prácticamente completo,
es el que fue el antiguo ministerio, bueno, lo que sería el Ministerio del Aire, que podemos decir que era el Ministerio de la Luftwaffe, es que ahora mismo es el Ministerio de Hacienda, de allí. Y si veis ese edificio, y veis los edificios que tenemos aquí al lado del nuevo ministerio, se parecen un montón, son muy parecidos. Esos grandes edificios en los que se ve la piedra y tal y cual. La piedra, se hace mucho hincapié precisamente en la piedra, porque para ellos la piedra es el símbolo de la eternidad. Y ellos ya lo estaban viendo de los romanos y de los griegos. Fíjate tú, el tiempo que hace de los romanos y los griegos, y ahí siguen todavía muchas construcciones. Eso es una forma de mostrarlo así. Entonces, lo hace todo muy imponente. Precisamente, de hecho, ese tamaño imponente lo sabe muy bien utilizar Hitler en su despacho, en la Cancillería. Él hace su despacho de la Cancillería hace un despacho enorme, para una sola persona, pero un despacho enorme, enorme, grandísimo, que cualquiera que entra allí se siente pequeño. Y claro, y para llegar allí, además vas por sitios que son muy grandes. Siempre, desde que entras por la puerta del edificio, te sientes pequeño. Entonces ya es un síntoma de imponerte mi poder. Luego, por ejemplo, en el tema de la escultura, que tiene mucha relación también evidentemente con la arquitectura. Las esculturas generalmente son de muy gran tamaño, son bastante grandes, también beben bastante de la escultura clásica, y siempre son la típica imagen que tenemos todo del ario. Digo la típica imagen que tenemos nosotros, porque los nazis no tenían la imagen que todos pensamos de que tenían que ser altos, rubios y esbeltos. Porque, hombre, si miramos a Hitler, rubio, alto y esbelto, Himmler tampoco, y Goebbels, pues... ¿sabes? Goering era esbeltita. Bueno, sí, lo fue cuando estaba en la Primera Guerra Mundial. Luego se debió de comer a todos los que tiene alrededor. Se comió bueno, toda pues, la fuerza aérea. pero en realidad ellos hacían mucho hincapié de la pureza de las formas humanas. Entonces eran hombres y mujeres, pero sobre todo hombres atléticos, fuertes, sanos y siempre en poses de mucha fuerza. Y eso se ve, por ejemplo, cuando hicieron los Juegos Olímpicos, se querían representar los diferentes deportes con esculturas dentro de la misma avenida que daba al Estadio Olímpico de Berlín, que sigue existiendo el Estadio Olímpico de Berlín. Por cierto, los Juegos Olímpicos de Berlín, aunque sí fue Hitler quien ordenó que se hiciera ese estadio en concreto, los Juegos Olímpicos se le había dado a Berlín antes de que los nazis llegaran al poder. Pasa que ellos lo supieron utilizar a nivel de propaganda. Estábamos luego hablando de... Luego lo consiguieron los italianos, que no lo celebraron, y sin embargo sigue quedando el Estadio Olímpico de Roma, aunque fueron años después los Juegos Olímpicos, el monolito de Mussolini, que se llama así, tengo foto y la he compartido. Tienes una gran avenida que te lleva desde el monolito de Mussolini, te lleva al Estadio Olímpico, todo lleno de un precioso mosaico que exalta al duce las conquistas italianas, Abisinia, Albania y demás, y al lado tienes un estadio de fútbol justamente con eso, con todas las esculturas que cada una de ellas representa una de las regiones italianas, como dices tú, grandes proporciones, atléticos, eso es muy idealizado de línea, pero... Sí, exactamente así. Estábamos con Wagner. Con Wagner. Los italianos es Verdi, los alemanes... Bueno, Wagner, Wagner era un declarado antisemita, él lo dijo, vamos, clarísimamente. Y eso, pues a Hitler le gustaba el femenino. Aparte de que le gustaba el típico de música que hacía Wagner. Bueno, fíjate, Wagner además es un tío que se miraba mucho al ombligo, porque de hecho él creó un festival solamente para que se representaran sus óperas. O sea, así se quedó tan pichi. El de Bayreuth. El de Bayreuth. Es una de las pocas veces que se ve a Hitler después de ya entrando en el régimen vestido de smoking. Porque ahí de eso de vestido de... del partido del no. partido no, iba vestido de smoking, es curioso. Y él tenía una gran amistad con la hija de este compositor. De hecho, la mayoría de las músicas que se suelen relacionar con el Tercer Reich, con el nazismo, y que también se utilizaban en aquella época, son las grandes óperas. Fundamentalmente
las valquirias. O sea, vamos, todas las que tienen que ver con los mitos nórdicos, en definitiva. Porque también, precisamente, los nazis beben mucho de eso, de los mitos nórdicos. Las runas las utilizan mucho. Simplemente el hecho de las 2 rayos que llevaban en el cuello, las SS, es una runa, tal cual, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como eso, archiconocido, pues ellos lo utilizaron, ¿no? Bueno, de hecho, hablando de Himmler, él creía mucho en todo lo que es el ocultismo y ese tipo de cosas, que también de ahí beben un poquito. Aunque bueno, en este caso no tiene tanto que ver con la propaganda, pero sí que es verdad que la propaganda, antes decía que llegaba a muchos rincones, incluso modificaba el tema de la Navidad. O sea, muchas representaciones que se hicieron durante la época nacionalsocialista de la Navidad, y hablando, por ejemplo, que puede ser con la música, los mismos villancicos, se cogían los villancicos tradicionales y les cambiaba la letra. Entonces, nos hablaba de Jesús como redentor y ese tipo de cosas, pues se ponía a Hitler, nuestro gran guía, cosas así de ese estilo. Los niños, en vez de hacer dibujitos y hacer poesías y cosas hablando de la Navidad, pues hablaban de su gran líder, Adolf Hitler. Se pretendía incluso que los árboles de Navidad y todo eso desapareciera, lo que fueran referencias al cristianismo, aunque los cristianos eran más o menos tolerados, pero como venían de los judíos, pues tampoco te creas tú que les gustaba mucho. Ellos querían que era su propia religión, y los árboles de Navidad se decoraban con esvásticas, y además existían hasta manuales de cómo se debería de hacer, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de las músicas, o hablamos, por ejemplo, también del arte, muchas veces hay cuadros que representan lo que es un nacimiento, en el que está el nacimiento que todos conocemos, ¿no? Que es Jesús con sus padres, José y María, y el borriquito, tal y cual, ¿no? Bueno, pues ellos lo que hacían era representarlos como si fueran trabajadores del campo. Y era un poco una representación. A ver, no venía a decir que eran así, porque, bueno, incluso uno llegó a decir, o a escribir en un artículo, decir que la Virgen María era nacionalsocialista, y se quedó tan pancho. Bueno, Jesús creo que lo han calificado también de determinados partidos políticos. Sí, pero para que tú veas, o sea, y también, y lo mismo que decía antes de la escultura, que era todo idealizado, también en la pintura exactamente igual. Si se pintaban soldados, siempre eran actitudes heroicas y siempre cuadros muy potentes, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa que antes has apuntado, que es el tema de los carteles. En aquella época la cartelería, no solamente en Alemania, sino en todos los países que estuvieron en guerra en ese momento, la cartelería es muy importante, porque es un mensaje muy claro, muy directo, lo cuelgas en cualquier sitio y cualquiera lo puede ver. Pero ellos supieron aprovechar muy bien el tema de los carteles. Precisamente algo muy curioso, cuando empezó las campañas electorales, ellos usaron un cartel muy simple para que la gente votara a Hitler. Era un cartel negro con su foto, con su cara. Y ponía Hitler, nada más. Espera. Y esa imagen es súper potente. ¿No hay un partido político que se presentó a las elecciones europeas con algo similar? Porque vamos, la última pregunta que te iba a decir es ¿qué queda hoy en día de todas aquellas técnicas de propaganda? Pero, macho, directamente es para volver a decir, o sea, ¿qué pasa? Que no me habéis oído hablar durante los últimos minutos, o sea, a mí me da una impresión de que hoy en día cambias el título partido nazi por partido no sé qué, quitas al líder Hitler y pones al líder fulanítez, y joder, macho, es que esto me suena, pero si no idéntico, vamos, muy parecido. Sí, muy parecido, muy parecido. De hecho, las técnicas de propaganda, evidentemente matizadas y adaptadas a la actualidad, se siguen utilizando y utilizan todos los partidos políticos. Unos más, otros menos, pero todos lo utilizan básicamente igual. Por ejemplo, puedo poner una de las cosas que más se suelen dar, o se están dando últimamente, es, yo le he cagado haciendo una cosa y en vez de reconocer que le he cagado, digo, no, si yo no lo he hecho mal, la culpa la tiene que es que como no me ha hecho no sé qué, yo no he podido hacerlo. O sea, escurrir el bulto. A que eso los políticos se les da muy bien. Pues eso forma parte de la política. En vez de reconocer tus propios errores, tus errores se los pones al contrario.
Algo tan simple como Y yo que eso. pensé que eso era de Bart Simpson, yo no he sido. Pues cuidado, los Simpson adelantan muchas cosas, hay que tener mucho cuidado. Pues por mi parte, darte las gracias por haber venido a charlar con nosotros, a presentar el libro, que por supuesto entiendo que es una maravilla. Entiendo porque reconozco que no me ha dado tiempo a leerlo porque acabo de llegar hace poco, pero me lo pienso llevar a casa y me lo pienso leer con mucho, 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 mucho cariño y un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Y ahora les toca a los Muchas gracias presentes a todos. dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, peticiones. Hay una cosa que es fundamental en el surgimiento de toda esta propaganda, que es porque dicen siempre una frase que una mala paz genera una nueva guerra. Y es la paz que se impone a Alemania tan absurdamente injusta. Alemania no ha perdido en su territorio la guerra, han perdido otros, los aliados, a todos los demás. A Alemania se le impone la pérdida de todas sus colonias, ¿no? Que es algo realmente inhumano. Después, a Alemania se le quita parte de su territorio, se separa a Prusia, tal, de una forma absurda, en lugares donde no se habla polaco, que se entregan a Polonia, en fin. Entonces, esa mala paz la aprovecha muy bien la propaganda nazi, con razón, porque hay un sentimiento de los alemanes que han sido vencedores a lo largo del siglo XIX, que han derrotado a Francia y que se encuentran humillados. Y creo que los aliados fueron, empezando por Wilson, bastante injustos con Alemania y muy culpables de luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que fueron muy injustos con Alemania. O sea, a ver, Alemania perdió y tenía su parte de culpa, pero yo creo que ahí fueron demasiado injustos con ellos. Yo creo que le salió, como se suele decir, el tiro por la culata. Sí, sí. Dice, yo te machaco para que se te quiten las ganas de volver a otra guerra, y lo que consiguieron fue precisamente eso. Lo contrario, Ya lo dijo Keynes. Keynes, que forma parte de los negociadores británicos, ya a la hora de establecer las reparaciones de guerra, dice, esto económicamente no se mantiene por ningún sitio. Como te decía cuando comentábamos, tal vez lo que tendrían que haber hecho era directamente haber diseccionado a Alemania para que no les hubiera montado otra guerra, igual que hicieron con los pobres austriacos y los turcos. Quizás habría sido una opción más viable, pero claro, eso no lo sabemos, habría que estar en ese momento. Claro, no podemos ver las cosas con la perspectiva así de ahora. Yo, 20 o 30 preguntas muy cortas. Antes de decir que sí, lo mismo pasó entre la segunda y entre la primera y la segunda guerras púnicas, fue exactamente lo mismo. Grandes reparaciones de guerra para Cartago y al final Cartago tuvo que liarla otra vez. Pero nos damos cuenta que no aprendemos, que si repetimos cíclicamente los mismos errores. Pero no, eran dos preguntas realmente. Una que me llama mucho... Paco, que después de la Segunda Guerra Púnica, tío, hubo la tercera, ¿no? Sí. Espérate. Se sembró sal en los campos, se arrasó, era un odio a Cartago espantoso. Sí, por eso. Venga, pregunta. Que dos muy cortas, pero que a mí me llama mucho la atención cómo son capaces de crear tanto contenido para todos esos medios en tan poco tiempo. O sea, quiero decir, vale, tienes todas las radios, tienes el cine, todos los periódicos, pero necesitas gente que esté escribiendo o dibujando o esculpiendo. Es decir, ¿qué mecanismo industrial, entiendo que industrial, había detrás para crear contenidos para esa propaganda? Y segunda, que no tiene nada que ver, pero porque no lo habéis dicho, el tema de los juguetes. Sí. ¿La gente decide hacer juguetes nazis porque se venden o son subvencionados o el fabricante de juguetes famosa va a hacer la nazi porque dice, hostia, esto lo voy a vender? De hecho, existió una especie de nazi. Sí, por Nunca eso. mejor dicho. Sí. Con respecto a lo primero que dices, es que el Ministerio de Propaganda, o sea, era una maquinaria inmensa de gente preparando ese tipo de cosas. Pero además es que se partía también de una premisa muy importante. Es que es cosas muy sencillas que no haga falta digerirla, y si tú quieres un mensaje, repítelo hasta la saciedad aunque cambies el texto. Entonces es pim pam, pim pam, pim pam. O sea, a matraca. Y aparte de eso, tenían a gente en muchos medios de comunicación, hablo principalmente de los periódicos, que estaban muy por la labor de hacerlo así. Y no solamente en Alemania, sino incluso fuera. O sea, aquí en España había un departamento que lo llevaba un tal Hans Lastar, aquí en Madrid, que controlaba la prensa española prácticamente. Y él decía mucho de lo que se debe publicar aquí.
Y además, tanto en el tercer y aquí también, aunque menos, ahí venía, todo lo que se tenía que publicar venía directamente desde el ministerio. O sea, el periodista en sí mismo, salvo las noticias de poco peso, todo lo que era cuestión política venía del ministerio. Y venía, esto es lo que tenéis que publicar. Y tal cual está aquí, hay que publicarlo. Y así como se hacía. Entonces, claro, si eres tú quien hace la noticia y la mandas al medio de comunicación para que la transmita o para que la publique, ya está todo hecho. Luego, evidentemente, había otros que no necesitaban que le dijeran nada de eso porque ellos ya, de motu propio, lo hacían. Y luego, lo que dices tú de los juguetes, sí es verdad, es muy curioso porque es un tema bastante, o sea, poco tocado. Y el tema de los juguetes, ahí nos encontramos dos cosas. Primero, gente que se apuntó al carro, y fíjate que curioso, porque la empresa juguetera alemana era de las más importantes del mundo en aquella época. Fabricaba unos juguetes de una calidad extraordinaria y se exportaban a muchísimos países. Pero, claro, cuando llegan los nazis, ellos además de que hubo mucha gente que se apuntó al carro y se crearon, por ejemplo, juegos de mesa, había uno que se llamaba Judenraus, que era expulsar a los judíos, era una especie de juego de la oca para echar a los judíos, y entonces ganaba el que más judíos expulsaba, básicamente era eso. O había incluso juegos de guerra, es decir, directamente para que los niños utilizaran tanques y cosas de juguete para hacer batallitas. Y en el caso de las niñas, pues hacían también ese tipo de juguetes politizados también. Quizás menos, porque la niña no necesitaba pensar políticamente, sino necesitaba ser una buena alemana, y entonces, bueno, pues se creaban muñecas y tal y cual, y entre ellas había una que podríamos llamar, como decíamos antes, la nazi, que la verdad es que lo cierto es que no tuvo excesivo éxito, esa muñeca en concreto. Y los mismos que fabricaban esos juguetes, además empresas muy importantes, fabricaban eso, todos los grandes avances técnicos del Reich, todos los aviones de combate, los tanques, los barcos y tal, los soldados, o sea, las unidades, se hacían incluso, algunos habéis conocido los recortables para vestir a muñequita, pues también existían en la época nazi, y los niños eran soldados con sus tanques y de la Wehrmacht y los aviones y no sé cuánto, y las niñas pues para poner los vestiditos, pero evidentemente dentro del estándar nazi de la mujer recatada, que no iba pintada, que tenía que ser una mujer femenina, pero recatada. Nada de lo que había antes, en la época anterior de los años 20, de lo que conocemos, por ejemplo, en películas como Cabaret, por ejemplo, que de eso nada. ¿O alguna pregunta más? En la historia del partido nazi puedes ver distintas etapas. Una etapa es hasta que se hacen con el poder en el 33, otra es, o sea, hasta que se consolidan en el poder. Luego podemos decir que hay otra etapa hasta que empieza la guerra como tal, hasta que invaden Polonia, y luego la última etapa que es hasta que son derrotados. En la propaganda varía en función de, es decir, hasta el 33 ellos se tienen que hacer con el poder y tienen que convencer al pueblo. Del 33 al inicio de la guerra también juegas con convencer al pueblo, pero ya tienes, además de la maquinaria de la propaganda institucional, tienes la maquinaria de la policía, que en este caso la Gestapo, que si tú hablas más de la cuenta y el portero se entera y me lo cuenta a mí, o sea, ya no necesito que pienses como yo porque te vienes conmigo y te llevo a... Te obligo a que pienses como yo. Te obligo a que pienses como yo. Y ya a partir del comienzo de la guerra, sobre todo cuando comienzan los reveses militares, ya que empiezas a tener a soldados volviendo del frente de etapas de descanso y demás, que la gente empieza a hablar, que todo el mundo sabe que la guerra no va bien, pero nadie se atreve a hablar, hasta qué punto ahí la propaganda es eficaz. Es decir, puedes engañar, como se engaña hoy en día, a mucha gente pues, que no le da vueltas a las cosas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto en ese momento la propaganda mantiene al rebaño en el redil? Claro, sí, pues mira, es muy curioso lo que tú das, porque la propaganda se va adaptando a la situación. O sea, se va adaptando según va, primero porque quieren conseguir el poder, con lo cual son radicales en muchos de los aspectos, pero en otros se quedan un poquito quietecitos para no levantar demasiado la perdiz, aunque no ocultan muchas cosas, pero se quedan un poquito ahí. Primero vamos a intentar conseguir el poder, y sobre todo apelan a esa rama que pone socialista del partido nazi, porque el partido nazi no es todo lo radical que se ve después, antes de las elecciones. O sea, ese carácter de socialista
sí está en cierto modo dentro del partido nazi, aunque se utiliza ya más como un medio de suavizar lo de socialista, es como que parece que es más de carácter social, que sí que es verdad que apelan un poco a ese tipo del carácter social, sobre todo para captar a los obreros, y en el momento que ya llegan al poder, ese discurso empieza a cambiar, y esa propaganda empieza a cambiar. Y en ese momento es donde se vuelca mucho más, por ejemplo, en el tema de los judíos, y el tema ya de los disidentes políticos, y cuando se empiezan a crear los campos de concentración. Nada más llegar al poder, el primero, que creo que recordar que es el del Dachau, se crea justo en el mismo año 33. O sea, ya empiezan los campos de concentración en ese momento, que no son para los judíos los primeros, son disidentes políticos. Luego, una vez que están en el poder, la propaganda al principio, hasta que estalla la guerra, la gente está muy feliz, porque hay un gran estado de bienestar, se construyen autopistas, se reforman muchísimas calles, ciudades, se crean muchos puestos de trabajo. También es verdad que muchos de esos puestos de trabajo se crean de forma artificial porque se quitan a los judíos de los puestos para poner a los arios, a los alemanes arios de allí. Por ejemplo, hay un estado de bienestar y con eso se capta a la gente. O sea, ya ahí no hay una propaganda de decir, soltar una soflama y tal. Ahí ya la gente se empieza a acomodar. Entonces lo que se crea es eso, lo que se llama un estado de bienestar. Empieza a haber dinero, la gente empieza a poder tener el poder de comprarse un coche. Que bueno, que también es verdad que con el famoso escarabajo ahí le meten un pufo a la gente que alucina. Esa es una estafa piramidal, o sea, una estafa de libro. Pero bueno, la gente ya empieza a tener un mejor poder adquisitivo, ya la gente empieza a vivir bien. Vuelvo a insistir, los alemanes arios, no los judíos, porque los judíos ya empiezan a perder ese poder. Entonces ellos ya se empiezan a burguesar, que se suele decir, ¿no? Te acomodas. Cuando empieza la guerra, al principio todos son victorias. Tomas Polonia en 4 días. ¡Qué buenos somos! Llegamos a Francia, Bélgica, pum. Claro, al principio todos son victorias, muy bien. Cuando la cosa empieza a ir mal, que es fundamentalmente a partir de Stalingrado, porque al principio que dices tú, que llegan soldados, que llegan heridos y tal y cual, al principio no llegan tantos, porque como van venciendo, las bajas son relativamente pocas. Cuando empieza a haber más bajas, es justo en Stalingrado. Cuando empieza a haber un número mucho más significativo. Y es la primera gran derrota que tienen los alemanes. Al principio la niegan, y al final no les quedó más remedio que reconocerla. Y reconocieron la derrota. Y entonces ahí ya también vuelve otra vez, es otro punto de inflexión en el que empieza a cambiar la propaganda. Y ahí, por ejemplo, es a partir de ese momento cuando ya empieza una de las cosas que hace Goebbels, que hace un meeting tremendo, también perfectamente organizado, que es cuando él decreta o pide a los alemanes la guerra total. Y ahí les empieza a decir, ya es la lucha por nuestra supervivencia. Y los alemanes tenemos que vencer a toda costa. Y entonces ahí también es otro momento en el que la propaganda cambia. Evidentemente, según va pasando el tiempo, la gente cada vez se va siendo más descontenta. Ya no os digo, sobre todo cuando empiezan los bombardeos aliados sobre las ciudades. Ahí es donde empieza un mayor descontento de la gente. Pero sigue habiendo mucho miedo, porque te puede llevar ante la Gestapo, no solamente el portero, incluso tu hijo. Porque ya lo han adoctrinado previamente las juventudes hitlerianas y te denuncia. Y eso existía, así de casos. O sea que, si te das cuenta que va cambiando la forma de hacer la propaganda, pero en definitiva lo que hacen es adaptarse. Perdóname, es que me acaba de, con lo del niño me acaba de salir. Salió hace unos 4 años, 5 años, la película de Jojo Rabbit. Sí. Que es buenísima. O sea, es muy buena, es un peliculón, pero ¿hasta qué punto tienen ahí también metida propaganda? Porque al final, o sea, de hecho leía yo el otro día un comentario del Hitler imaginario del niño, ves cómo va variando el uniforme a lo largo de la película. Al principio aparece como de las SA, luego ya aparece como el Hitler con el uniforme del partido marrón, luego ya pasas a ver al Hitler con el uniforme verde de la Wehrmacht y ya pasas a ver al Hitler desaliñado y muerto. O sea, no quiero decir hasta qué punto es así la película, sino hasta qué punto está ahí metida propaganda, sino cómo de bien refleja esa película la propaganda que en su día se lleve. Hombre, ahora mismo no recuerdo toda la película, pero sí, en ciertos aspectos sí la refleja bastante bien. De hecho, en cuanto Hitler ya empieza a estar cada vez más deteriorado y empieza a aparecerle los primeros síntomas del Parkinson, desaparece de los medios. O
sea, imágenes reales de él. Sí hay fotos y sí hay discursos, pero ya desaparece de los noticieros. Porque no se quiere mostrar a un Hitler débil. Que es que, por ejemplo, el que vemos al final cuando empieza a poner medallas a los 4 niños que hay en la puerta del búnker, ¿no? O sea, que de alguna manera sí refleja un poco eso. También, ese Führer que al principio parecía inmortal, después de un montonazo de atentados que tuvo 40 y tantos atentados. El último fue el famoso de la película de la Operación Valkyria, ¿no? El que le hizo Stauffenberg. Que ahí ya, a partir de ahí empezó ya, hombre, ya a cada vez a menos. Aparte de que el hombre iba puesto de pastillas, de medicamentos hasta arriba. No quiero decir drogas, perdonad, porque muchas veces se habla de que los nazis eran los drogadictos. Es que el concepto de drogadicción de entonces y el de ahora no tiene nada que ver. Entonces estaban súper medicados. Y Hitler tomaba un montón de medicamentos por multitud de cosas. En fin, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí porque sé que os quedaríais esta mañana, pero tenéis una ventaja, que es cuando vengáis aquí para que Juanjo os dedique el libro, le podéis formular cualquier otra pregunta, duda, sugerencia, opinión o que tengáis. Y lo dicho, un placer haberte tenido, seguro que el libro es una auténtica pasada, os recomiendo comprarlo y yo por lo menos me voy a llevar el mío dedicado a casa. Gracias. Una cosa, tengo, aparte de esto, a todos los que llevéis un libro os vais a llevar a una pequeña sorpresita, porque esta es la portada oficial, pero luego está la portada que hizo mi hijo. Estoy muy orgulloso. Me voy a regalar para que tengáis una especial sorpresa, ¿vale? Y si queréis, os la firma él. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada. ¡Qué bien! Me voy con sorpresa. Bueno, portada, marca páginas y todo. Vamos a enseñarlo para que... Vamos a enseñarla, que es lo que se ha utilizado para la convocatoria. Así que, ala, id pasando. Queda más bonita colocada en el libro. Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es.